Qué gusto verles una vez más. Vamos a comenzar nuestro tiempo en la palabra. Vamos el día de hoy a continuar con lo que hemos iniciado del estudio de el capítulo 7 de Mateo. Dicen los que estudian la palabra que esta porción de la escritura que vamos a ver esta mañana es como el iceberg, la punta del iceberg en cuanto a las relaciones humanas. La punta de lo que contiene mucho más acerca de lo que la Biblia dice de las relaciones humanas. La semana pasada estuvimos analizando la escritura donde nos enseña a no juzgar, a no criticar, y aprendimos acerca de esto. No sé si usted estuvo, pero si no estuvo, le recuerdo que lo puede checar ahí en el internet. Y hoy vamos a ver la famosa regla de oro. No sé si usted esté familiarizado con la regla de oro. La regla de oro dice: trata a los demás como quieres que te traten a ti. Porque creo que esta mañana vamos a aprender algo distinto acerca de lo que tal vez pudiera ser la enseñanza que hemos escuchado de la regla de oro. Dice Mateo 7, versículos del 7 al 12, lo siguiente: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla. Dice: y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros, dice, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Parece ser que la clave de esa porción bíblica la encontramos en este último versículo 12, a donde leemos que así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esa es la ley y los profetas. Y alrededor de este versículo propiamente gira toda la porción bíblica que acabamos de leer, porque, como le decía al principio, esta es la clave de las relaciones entre nosotros, y sin duda es un estándar supremo que se conoce como la regla de oro. Haz con otros lo que quieres que hagan contigo. Lo hemos escuchado en muchas ocasiones, pero lo interesante de esta porción bíblica es que solamente es para creyentes. La razón por la que digo que solamente es para creyentes y no para no creyentes es porque es imposible que un no creyente quiera hacer el bien a otra persona. Una persona que no tiene a Dios en su vida, le es imposible querer hacer el bien a otra persona sin querer algo a cambio. Eso es un poco de lo que vamos a estar viendo esta mañana. Y es que el no creyente no tiene la capacidad de funcionar en esta área. Hemos estudiado la Escritura y Jesús nos ha enseñado que todos aquellos que quieran venir a su reino, Él, acuérdese que está sentado en el Sermón del Monte, ha tomado asiento. Leímos al principio de Mateo que dice que el Señor llegó al monte y se sentó y empezó a enseñar esta riqueza, esta grandeza, esta enseñanza tan grande, y empezó a decirle a la gente: todos aquellos que quieran ser parte del reino tienen que actuar de tal forma. Capítulo 5, 6 y 7, el Sermón del Monte. Y el Señor está enseñando, y hemos estudiado que Él es nuestro Rey y que pertenecemos a su reino y que vivimos en una monarquía y que Él es el monarca soberano supremo. Nosotros somos los súbditos, y eso solamente es una figura de la relación entre Él y nosotros. Y la otra figura es que Él es nuestro Padre Celestial y nosotros somos sus hijos. Y por lo tanto, ustedes y yo somos hermanos en Cristo. Ahora, usted sabe, porque tal vez usted sea de esas familias que tiene más de un hijo. Hay algunas familias donde nada más hay un hijo, y por lo tanto de repente no conoces o no sabes bien qué pasa. Pero a donde hay más de un hijo, tú sabes que a donde hay hermanos hay siempre pleitos, problemas. Mamá me quitó esto, mamá no quiere esto, pero mira aquí, siempre va a haber problemas. Y si nosotros nos ponemos a pensar, ese concepto de la familia
tiene que ver con las relaciones. Y el tema de esta porción de la Escritura, del versículo desde el 1 hasta el 12, porque esta mañana solamente vamos a estudiar del 7 al 12, pero la semana pasada estudiamos del 1 al 7. ¿Se acuerdan? Del 1 al 6, donde dijimos, no critiques, no juzgues a tu hermano. ¿Cómo te atreves a decirle a aquel que quite la paja si tú tienes un tronco en tu ojo? Y esta porción de la Escritura, del 1 al 12, nos enseña acerca de la relación entre las personas. Y a través de toda la Escritura podemos ver a Dios presentando cómo Él es nuestro Padre. Y esa porción que nos dice que Él es nuestro Padre implica que entonces, si Él es tu Padre y Él es mi Padre, tú y yo somos hermanos. Y es la esencia del cristianismo. Mire lo que dice Mateo 22. Acompáñame a Mateo 22, 36. Mateo 22, 36 en adelante hasta el 40. Dice la Escritura, preguntándole al maestro, le dicen, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende, dice, toda la ley y los profetas. Y entonces Jesús resumió toda la revelación bíblica en dos frases. La relación con el Padre y la relación con los hermanos. Somos una familia, como dijera Barney. Somos una familia. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan algunos de Barney o no? ¿No? Somos una gran familia. En serio, no nada más como un eslogan. Somos una gran familia. Todos aquellos que amamos al Señor, somos y pertenecemos a esa gran familia. Dios es nuestro Padre. El que está junto a ti, si es hijo de Dios, es tu hermano. Porque puede ser que el que está junto a ti, lo digo con todo respeto, a lo mejor no es hijo de Dios. A lo mejor viene a la iglesia y a lo mejor levanta sus manos y a lo mejor ora y a lo mejor, pero no es hijo de Dios. Ahora, esto es coherente con el Antiguo Testamento. Acompáñame a Deuteronomio 6:5. Deuteronomio 6:5 nos enseña y dice lo siguiente, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto que leemos en Mateo es algo que está desde el Antiguo Testamento, pero no nada más es amarás al Señor tu Dios, sino también Levítico 19:18. Ahí mismo en el canon, en lo que son los 10 mandamientos, o lo que son más bien la ley del pueblo de Dios, lo que es el Pentateuco, nos dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Y luego dice, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y entonces vemos que la enseñanza de Jesús coincide con la enseñanza del Antiguo Testamento. Debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, pero también debemos amar a nuestro prójimo. La semana pasada estuvimos aprendiendo de cómo debemos tratarnos unos con otros. Notarás que ahí en Mateo, donde estamos, 7, versículo 12, al final dice que este es el resumen de toda la ley y los profetas. En otras palabras, todo lo que respecta a la ley puede resumirse, ama a tu prójimo como a ti mismo. Haz a los demás, en otra manera de decirlo, como te gustaría que te hicieran a ti. Debemos amarnos unos a otros. Puesto que Dios es nuestro Padre amoroso, cuando tú estás bien en esa relación vertical, porque recuerden que Dios está arriba en el cielo, aunque algunos quieren tutear a Dios y quieren decir, no, el Señor es mi cuate y Él es mi amigo. No. La Biblia dice que el Señor está sentado allá arriba, en el cielo, en su trono. Y que Cristo está a su diestra. Y que Él es Rey de reyes, Señor de señores. Así que aprendamos a tenerle el respeto debido. Dios está en el cielo. Nosotros estamos aquí abajo en el cielo. Aquí abajo en la tierra, perdón. El Espíritu Santo está en nosotros.
Y cuando la relación que tenemos con Dios Padre está bien, entonces la relación horizontal con los demás está bien. Pero cuando no tienes una buena relación con tu Padre en el cielo, probablemente no tengas una buena relación con tus hermanos aquí en la tierra. Así que vemos que en esta sección de la Escritura, desde el 1 hasta el 12 en Mateo 7, el clímax principal de todo este sermón, el tema principal de todo esto, es presentar las normas de cómo debemos vivir en el reino una vez más. Lo empezó desde el capítulo 5, lo ha reiterado en el capítulo 6 y lo va a terminar en el capítulo 7. Cuando salgamos de esta sección del capítulo 7, empezaremos a ver otra vez cómo Jesús se levanta del Sermón del Monte y continúa. Que no se nos olvide que cuando empezamos, Él empieza su ministerio y dice que fue a Galilea y que visitó a Juan el Bautista. Cuando se acuerdan, no sé si se acuerdan. Él empezó ese caminar en su ministerio, pero ahorita está sentado en el Sermón del Monte enseñándole a la gente. Llegará el momento en que se levantará y volverá a caminar y leeremos y estudiaremos que va a ir a un lugar y luego va a ir a otro, pero ahorita está sentado enseñándole a la gente. Y lo que les está enseñando es que hasta ese momento ellos han tenido un estándar de ellos mismos, lo relacionado al mundo, a la palabra, a la moral, a la religión, al dinero, a las posesiones. Han estado equivocados. Les está diciendo, ustedes han estado equivocados en cuanto a su relación con otros, en cuanto al dinero, en cuanto a la palabra de Dios, han estado equivocados. Y está contrastando con el estándar de ese día, con la gente religiosa de ese momento, de los escribas y de los fariseos, que estaban totalmente y completamente equivocados en cuanto a las relaciones humanas. Eran egoístas, orgullosos, intolerantes, se creían superiores a los demás, miraban con desdén a la gente, condenaban, censuraban a todo el mundo y habían violado las normas básicas de las relaciones humanas. Y el Señor reitera esto aquí. Y el punto central es llevarlos a reconocer que eran incapaces, que no podían calificar a otros y que de esta forma querer entrar al reino de los cielos. Ahora, nosotros tenemos que entender esto, porque si no somos capaces de entender esto, de reconocer delante de Dios que estamos mal y que tenemos que cambiar, amados, no vamos a poder entrar al reino de los cielos. En otras palabras, tienes que escuchar las malas noticias antes de escuchar la buena noticia. El Señor te confronta. El Señor te dice, date cuenta, qué mal estás. Hace unos meses atrás hablaba con una persona y me decía, no, este negocio es como la iglesia. Y me decía, ¿tú eres pastor de una iglesia? Le decía, sí. Ah, no, es igualito, este negocio es igualito que la iglesia. Aquí lo que queremos es que el cliente se sienta bien, igual que en la iglesia. Y yo pensaba dentro de mí, yo decía, sí, porque en la iglesia la gente va para sentirse bien. Si usted viene para sentirse bien, creo que usted tiene un concepto equivocado. Le voy a decir por qué. Porque si bien es cierto que hay un alivio, una paz y un gozo de estar en la presencia del Señor, la verdad es que estar en su presencia es darnos cuenta de lo mal que estamos. Y eso nos tiene que llevar a cambiar nuestra vida. Así que antes de escuchar las buenas noticias, tenemos que escuchar las malas. Y hasta después de haber escuchado cómo están, podrás escuchar las buenas noticias. Es por eso que si tú lees Mateo 7, 13 y 14, es hasta cuando Jesús ya les dijo todo lo que tienen que hacer, que les dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amados, ese es el tema de la próxima semana. Pero no ha habido una invitación a entrar al reino, a ir a Él hasta este momento, hasta que ya les dijo todo lo que está mal, hasta que ya les dijo todo lo que tienen que cambiar, es cuando les dice, ahora sí, hay una puerta ancha y hay una puerta angosta.
hasta que no nos demos cuenta de nuestra condición con respecto a los demás, a nosotros mismos, a nuestra relación con Dios, con el dinero, las posesiones, la relación con el mundo, es que no va a haber una indicación de la puerta. Y nos enseña esto. Y es por eso que podemos leer que al final del versículo 12 resume y dice, esa es la ley y los profetas, es la suma de todo. Es el completo de todo. Todo lo que dijeron los profetas y todo lo que dice la ley se resume en esto. Trata a los demás como quieres que te traten a ti. Ahora, recuerda que amar a alguien tiene dos caras. Por un lado significa que haces cosas por ellos y por el otro lado significa que hay cosas que no haces a ellos, ¿cierto? Todos aquellos que amamos, y creo que todos hemos experimentado eso, y es por eso que leemos del versículo del 1 al 6, digámoslo así, el lado negativo a donde nos dicen, no juzgues, no critiques, no hagas esto, y ahora veremos que haz con aquellos que amas lo que quieres tú que hagan contigo. De alguna forma vemos lo positivo. Así que si vamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, tenemos que amarlo en la manera que Dios dice que debemos amarlo. Porque si el amor ha de gobernar nuestras vidas y ha de guiarnos en esa interacción humana, tenemos que darnos cuenta de que el amor no critica, no juzga, no condena. Eso es lo que vimos la semana pasada. He trabajado con adolescentes y con jóvenes en estos últimos meses y he visto las relaciones entre ellos en la escuela, cuando estás en la secundaria, en la prepa y se enamoran y que el novio y que la novia y he hablado con algunos de ellos y les he dicho, cuando estás en una relación donde esa relación te manipula, donde esa relación te quiere gobernar y es celoso o celosa y posesiva, y cuidado, ese no es el amor. Eso no está bien. El Señor quiere que entendamos que hay una forma en la que Él dice que debemos amar. Por eso, reitero, el versículo 12, así que todas las cosas, diga conmigo todas. No dice algunas, dice todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Por lo tanto, cuando dice todas las cosas, no dice algunas, no dice pocas, no dice muchas, dice todas. La clave es que hemos de hacer lo que nos gustaría que nos hicieran. Ojo, y esto no significa necesariamente que ya lo hicieron o que lo harán. De hecho, podemos saber que en ocasiones ni siquiera lo harán, pero eso no cambia el que nosotros debemos hacerlo. A veces tú darás todo y no recibirás nada a cambio. El problema es que muchos de nosotros fundamentamos una relación, bueno, yo te amo, pero oye, yo también tengo mi corazoncito, dicen algunos, ¿verdad? Yo también quiero que me respondas, que me ames, que me des también. Yo digo, si yo me voy a dar, también tú da. Eso no es lo que dice aquí. Es más, si tú estudias la filosofía, si tú estudias a los diversos profesores y enseñanzas del mundo, te darás cuenta que el mundo enseña algo así. Por ejemplo, entre las tradiciones rabínicas, el famoso rabino hebreo Hillel decía ese principio negativo. Escucha, él decía, lo que es odioso para ti, no lo hagas a otra persona. En otras palabras, no hagas algo a alguien que no deseas que se te haga a ti. Es un principio basado en el no. No le hagas a alguien lo que no quieres que te hagan a ti. Confucio, que por cierto no es el padre de la confusión, porque alguien por ahí dijo que Confucio es el padre de la confusión. No.
Confucio dijo, lo que no quieras que te hagan a ti, no lo hagas a los demás. Y otra vez vemos el no lo hagas, es una negación, es una abstención. Todo el mundo sabe el no hacer, ¿ok? Pero no saben el cómo hacerlo. ¿Lo entiendes? Déjame exponértelo de otra forma. Todos quieren retener lo malo, porque no, pues no le hagas para que no te hagan, y es un principio muy común. Lo puedes encontrar en todos los sistemas religiosos, de ética, y es algo negativo, pero es un principio débil. Y es débil debido a que es una revelación del egoísmo del hombre, a donde todo hombre tiene esa tendencia. Porque es un principio humanista. No hacemos ciertas cosas por miedo, es por protección a uno mismo, por las represalias, es egoísmo, es instinto de conservación, y no habla nada de un amor desinteresado. Porque ese amor desinteresado es incapaz de hacer y de hacer y de hacer y desear que se le haga, que se le dé a él mismo. Los hombres sin Dios, dice la Biblia, de acuerdo a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 2, somos así. Bueno, cuando éramos sin Dios. 2 de Timoteo 3, 2. La gente se volverá, y usted júzguelo por usted mismo. Usted dígame si no es así, si no es ya algo así. La gente se volverá egoísta, amante del dinero, fanfarrona, orgullosa, se insultarán unos a otros, no obedecerán a sus padres, no darán ni las gracias y serán mundanos. Le decía yo a mi esposa que tengo 120 alumnos, tengo 5 grupos, tengo 120 alumnos, uno de 120. Al final de cada clase, antes de irse me dice, profesor, muchas gracias. Le digo, no tienes por qué dar las gracias a ti por ser considerado. Uno. ¿Tú crees que este tipo de persona que describe aquí Timoteo pueda amar a alguien sin querer algo a cambio? Difícilmente. Difícil. Tito, capítulo 3, versículo 3. Aclaro que es Tito y no Tico, ¿ok? Es Tito 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, dice, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Simple y sencillamente, amados, los hombres sin Dios no pueden amar a alguien desinteresadamente. Pero amados, que nosotros los cristianos no seamos caracterizados por eso. Porque nosotros debemos ser capaces de ir mucho más allá de eso. Pablo le escribe a los filipenses y les dice, les voy a enviar a alguien. Filipenses 2:20. Mire cómo lo describe. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Mi abuela decía que cada quien jala agua para su molino, ¿no? No, cada quien está buscando para acá, nada más para acá. Todo el mundo quiere, pues sí, pero nada más quiere para acá. Y esto parece ser la base de la condición humana. Todos buscan solo lo suyo y solo Cristo puede cambiar eso en nuestra vida. Y para poder cambiar eso, tiene que venir de fuera de nuestra naturaleza, porque en nuestra naturaleza no está. Y esa es la primera manifestación del fruto del Espíritu Santo. ¿Los conoce? El fruto del Espíritu Santo, el primero es amor.
Y el Señor nos está enseñando, la regla de oro es, haz con otros. No está diciendo, no hagas lo que no quieras que te hagan. Está diciendo, ve y haz con otros. Muy diferente, muy distinto. Porque la filosofía dice, bueno, no hagas a alguien lo que no quieras que te hagan. No, Jesús está diciendo, ve y hazlo. Lo que tú quieres que te hagan, ve y hazlo. Y tú dices, caray, es totalmente diferente. ¿Tú quieres algo? Sí, bueno, pues ve y hazlo con el hermano y espera que Dios lo supla. Pero tenemos otra mentalidad. La mentalidad que tenemos es, no. En otras palabras, todo el mundo quiere recibir, pero nadie quiere dar. Ese amor que debemos tener unos con otros tiene que venir de parte de Dios y cambiar nuestro interior. Eso ya ha sido dado. Si tú eres una nueva criatura, si Dios está en tu vida, si Cristo es el Señor de tu vida, si Cristo es tu Salvador, dice la Escritura en Romanos capítulo 5, versículo 5, lo siguiente: y la esperanza, dice, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. A través de toda la Escritura, amados, tú y yo podemos leer que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón y también debemos amarnos unos a otros. Y ese amor del cual habla es ese amor que el Espíritu Santo nos da para amarnos unos a otros. Porque, ¿a poco no? Algunos de nosotros somos bien difíciles de amar. ¿A poco no? Tú dices, no. Bueno, ve a la casa, ve al espejo y ahí estará. Algunos de nosotros somos bien difíciles de amar. ¡Uy! ¡Qué fácil es amar a fulano de tal! ¡Ay, qué lindo es! Pero a Carlos, no, híjole, se necesita gracia y otra cosita, ¿no? ¡Híjole! La verdad es que esto es una realidad. Debemos ponerlo en práctica en nuestras vidas. Amarnos unos a otros. Lo que tú quieras para tu vida, ve y hazlo a otra persona. Tal vez muchos de nosotros podríamos decir, bueno, yo tengo algunas necesidades, necesito esto o aquello, pero si tú conoces a alguien que lo necesita, ve y hazlo. No es por ellos, más bien es por ellos, no es por ti, no es para ti. Pero eso es ajeno a la mente no regenerada. Ellos no conocen el significado de la abnegación de esa manera. El hombre es totalmente egoísta y no quiere dar. Eso no sucede con la gente que no conoce de Dios, pero debería ser una conducta en nosotros, debería ser algo que se nota, que se palpa entre nosotros. Jesús, después de haber establecido este principio y de decirnos que debemos poner esto en práctica, resume en el versículo 12, porque esto es la ley y los profetas. Y lo que está diciendo es que es la suma de todo. Por ejemplo, usted recuerda los 10 mandamientos. Allá en Éxodo 20:13 empiezan los 10 mandamientos y no lo tengo ahí, pero escuche cómo, si usted medita en esto, Jesús dice en el versículo 12, esa es la ley y los profetas. Y si tú te regresas a la ley, tú regresas a los 10 mandamientos, dice, no matarás, no robarás, no darás falso testimonio, no cometerás adulterio, no codiciarás. Y es una suma de tratar a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Porque tú no quieres que te maten. Tú no quieres que te roben. Tú no quieres que adulteren contra ti. ¿Lo entiendes? Y
está la otra parte. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma y tu mente, y por lo tanto no tendrás otros dioses delante de Él, no tomarás su nombre en vano, no profanarás el día de reposo, porque amarás al Señor con todo tu corazón, tu alma, tu mente y todas tus fuerzas. ¿Lo entiendes? Todo se desprende de este concepto básico. De modo que toda la ley y los profetas tienen que ver con amarnos unos a otros. Por ejemplo, tú dices, ay, necesito un par de zapatos nuevos. Es un ejemplo, ¿no? Pero tú ves a tu hermano que necesita un par de zapatos nuevos. Y entonces, tú vas a la zapatería, compras una tarjeta de regalo y vienes y le dices a tu hermano, toma, te compré unos zapatos, son para ti. Ve y escoge los que tú quieras. Es una tarjeta, porque no puedes traerle un modelo, ¿verdad? Porque a lo mejor no le queda, porque a lo mejor no es su estilo. No, eso es, digo, a mí se me ocurre que fuese así. Usted puede hacerlo como usted quiera. Es solamente un ejemplo. El punto es, antes de que tú pienses en ti, piensa en otro. Ah, qué buen ejercicio, ¿cierto? Qué buen ejercicio, porque antes de que tú pienses piensa en otro. ¿Cómo dice la Biblia o a qué se refiere la Biblia cuando habla acerca de los discípulos de Jesús y dice que se distinguían, que eran sus discípulos por el amor que se tenían entre ellos, ¿cierto? Les soy bien sincero. Esto que voy a leer a continuación lo acabo de aprender apenas. La ley real. ¿Usted conoce cuál es la ley real? Usted sabe que la Biblia dice que la ley real es esta. Santiago 2:8. Tal vez lo hemos leído muchas veces, pero la Biblia dice en Santiago 2:8, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Otra versión de este mismo versículo dice, lo que ustedes deberían hacer es cumplir la ley que rige sobre todas las demás, tal como está en la Escritura. Ama a tus semejantes como te amas a ti mismo. La llama la ley real. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo mismo que harías por ti, hazlo por ellos. Es el mismo principio. Y eso es lo que está pidiendo aquí. Pero ¿cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta? Porque todo el mundo está pensando en, sí, nadie piensa en los demás. Romanos capítulo 13, versículo 8, 9 y 10. Romanos 13 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y luego dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y otra vez nos recuerda, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y otra vez nos recuerda que hay dos caras en el amor. Hay cosas que haces y hay cosas que no haces. Por amor a ti no hago esto. Y por amor a ti voy y hago esto. Claro que todo esto,
conlleva la palabra obediencia, porque ciertamente es mejor obedecer que los sacrificios. Ya lo veíamos en Romanos cuando lo estudiamos el miércoles. Ahora acompáñame a los versículos 7 y 8. Ahí mismo en Mateo 7, 7 y 8. Dice Mateo 7, 7 y 8. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Y podemos estar seguros, escuche, de poder compartir con otros los recursos y sacrificarnos por los demás y amar a los demás, ya que podemos estar seguros de que al renunciar a las cosas que eran para nosotros, Dios en su ilimitado y eterno recurso puede darnos lo que necesitamos cuando lo buscamos. La promesa de Dios para mí es que si le pido, busco y llamo, me será dado. El problema es que a muchas personas esto parece no hacerle ningún sentido. Pero cuando tú entiendes que puedes ir a Dios, pedir, buscar y llamar, y Él se va a mostrar a nosotros y Él nos va a dar de acuerdo a las necesidades que tengamos, podemos estar confiados y seguros. No nos costará decirle entonces, mi hermano, ¿te hace falta a ti más que a mí? Toma. Yo sé que Dios va a suplir mi necesidad. El problema es que muchos de nosotros nos hacemos ojo de hormiga. Vemos la necesidad en la vida de alguien y nos hacemos así. Por eso Santiago dice, no le digas a tu hermano que Dios te bendiga cuando tiene hambre. No le digas que Dios te bendiga cuando tiene frío. Dale, comparte. Muchos piensan que este versículo 7 es un cheque en blanco. ¡Oh! Dios dice, pedid y se os dará. Y hasta van e imponen manos, ¿no? Yo era de esos que cuando había ese que ya viene ahorita de la Canaco, ¿cómo es el sorteo ese de la Canaco? Yo iba ahí al súper y le ponía las manos al Chevy y le decía yo, Señor, dámelo, tú dices que si yo pido tú me lo darás. Nunca me lo dio. No es un cheque en blanco. No está diciendo eso. Muchos, pero la Biblia dice pedid. Todo aquel que pide recibe y todo el mundo que busca encuentra y el que llama se le abrirá. Sí, nada más que hay algunas condiciones. Porque a la gente nos encanta sacar textos de contexto para armar un pretexto, nos encanta. Pero no se trata de eso, porque sacas eso de ahí y dices, oh, sí, la Biblia dice sí. Nada más que hay un contexto, hay una condición. Número 1, esto es si eres un hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, la Biblia dice, toca y se te abrirá. Pide y se te dará. Busca y hallarás, si eres hijo de Dios. Número 2, debes estar viviendo en obediencia. Pedro, ¿acaso no dice Pedro, si no tus oraciones no llegarán ni al techo? Serán obstaculizadas, no se escucharán tus oraciones. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22. Ahí está. Es muy claro. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22 dice, y cualquier cosa, dice cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Qué significa eso? Tú puedes pedir todo lo que quieras. Puedes pedir todo lo que quieras. Le voy a decir una cosa con todo respeto. Usted y yo conocemos gente que va a un lugar allá por Oaxaca y que pide, ¿sabe de lo que le estoy hablando? Y que pone un muñequito, o que pone un dibujo, o que pone no sé qué tantas cosas hacen,
y que luego regresan y dicen, sí me lo dio, mira. ¿Tú crees que eso es de Dios? Ellos creen que sí, pero no es de Dios. Entonces dice, ¿y por qué lo reciben? Pues para tenerlos más amarrados, para tenerlos más engañados, para tenerlos más esclavizados, para que sigan creyendo en eso. Pero la Biblia es muy clara. Dice, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él. ¿Y por qué me atrevo a decir que eso no es de Dios? Porque dice aquí, porque guardaremos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él. Y cuando tú vives una vida que no es agradable a Él y no cumples los mandamientos que Él da en su palabra y tú obtienes algo por otro medio creyendo que es Él, amigo, perdóname, pero no es Él. No se puede contradecir a su palabra. Así que hay condiciones. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Tiene condiciones. Tienes que ser hijo. Tienes que andar en obediencia. Y tienes que tener un motivo desinteresado. Porque ¿acaso no dice Santiago 4:3 lo que dice? Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y no solo eso, sino que también debemos someterlo todo a su voluntad. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Eso no es un cheque en blanco. Usted se ríe lo que yo le digo, pero es verdad. Cuando me tocó a mí ver de repente algún sobre que decía, ahí está mi ofrenda para que el Señor me revele el melate de la siguiente semana. Gente que da esperando recibir. Somos egoístas, todos. Esto no es un cheque en blanco. Es solo cuando las condiciones son las adecuadas. Eres hijo, eres obediente, eres abnegado, pides conforme a su voluntad para que Él sea glorificado. Ahora, sígame por un momento en esto, porque no lo había yo visto de esta forma. Pero pedir no involucra más que eso. Un niño pide. Un niño dice, ¿me das? Un niño llora y quiere su leche. Un niño pide y no hace más que pedir. Pero buscad y hallaréis va un paso más allá. Implica una acción. No nada más pide, sino te levantas y empiezas a buscar. No solamente te sientas y levantas tu mano y dices, dame. No. Dice, pide, busca, o sea, acción. Y luego va más allá. Dice, llamad y se os abrirá. Y aquí vemos un paso más allá. Tienes que moverte, tiene que haber una mayor participación. Así que pensar de que todo vendrá de parte de Dios sin hacer absolutamente nada no es correcto. Tenemos que activarnos y de una manera perseverante, involucrándonos en el cumplimiento, es decir, orando y estando, buscando y pidiendo y haciendo lo que Él quiere, es como obtendremos. No puedes recibir trabajo orando diciendo, vamos aquí en mi casa, Señor, mándame un trabajo. No va a llegar. ¿Y por qué quiere Dios que nos involucremos en este proceso? Para que aprendamos a tener una relación más profunda, más significativa con Él. ¿Y por qué he de estar dispuesto a hacer esto? ¿Y por qué he de estar dispuesto a entregarle a los demás lo que yo quiero para mí? Bueno, porque en ese proceso Dios me permite ver su misericordia y ver cómo Él suple mis necesidades. Cuando yo te doy a ti,
y el Señor ve, y yo estoy bien delante de Él, Él suple mis necesidades. Por eso la Biblia dice, más bienaventurado es dar que recibir. Ahora, escuche, esto está fuerte. Todos aquellos que vamos por el mundo diciendo que somos hijos de Dios, debemos actuar como hijos de Dios. Las pocas personas que han trabajado con niños aquí en la iglesia saben, son 2 o 3 nada más, saben que de repente sus hijos dicen cosas acerca de usted. El otro día vino un niño y me dice, Tico, mi papá y mi mamá mienten. ¿Y por qué? Porque siempre le están diciendo a mi hermana cosas que no son ciertas, son bien mentirosos, Tico. Niño de 8 años. No se espanten, no es ninguno de sus hijos, hoy no vinieron. Ah, no es cierto. Están ya así como que... Escuche lo que le voy a decir. Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Nuestros hijos son muy parecidos a nosotros y hacen cosas que nosotros hacemos. Y algunos dicen, oh no, y algunos dicen, pues sí, me siento muy orgulloso de que mi hijo, sí, así es. Pero si vamos a ir por el mundo diciendo que somos hijos de Dios, entonces parezcámonos a nuestro Padre Celestial. Porque si yo pretendo ser un hijo de Dios, debe haber cierta semejanza. Por eso, el versículo 9, 10 y 11 dicen, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que pidan? Y Lucas añade, esta misma porción dice, no dará el Espíritu Santo. Ningún padre haría eso. Si ustedes son mis hijos, si ustedes quieren ser como yo, si ustedes pretendemos, si nosotros pretendemos ser hijos de Dios, entonces no le demos una piedra a alguien cuando nos pida algo. ¿Me está siguiendo? Cuando uno de nuestros hermanos esté en una necesidad, no cerremos nuestra mano, no cerremos nuestro corazón. Debemos amarnos unos a otros. Debemos vivir el Evangelio, no solamente escucharlo. Por eso termina el versículo 12 diciendo, por lo tanto, todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Pero hay una lucha del egoísmo y tenemos que ser quebrantados en nuestro corazón para que podamos ser desinteresados hacia los demás y podamos ayudar a nuestros hermanos en necesidad. Oremos. Señor, queremos darte gracias en este momento. Darte gracias porque al estudiar tu palabra nos damos cuenta que tal vez muchas veces hemos sido egoístas y en la única persona en la que hemos pensado constantemente es en nosotros mismos. Perdónanos si en nuestro corazón hemos dado lugar al egoísmo. Seguramente así ha sido, Señor. Tú eres el mayor ejemplo, Señor, que no teniendo ninguna necesidad, Padre amado, nos diste a tu Hijo, aun cuando éramos tus enemigos, aun cuando no teníamos en mente buscarte, amarte, respetarte.
por ese amor que tú eres, por esa faceta de amor, Señor, que tú tienes. Te entregaste. Padre, nosotros no tenemos esa capacidad. Fuera de ti no hay un deseo de hacer esto. Y reconocemos que para obedecerte, Señor, necesitamos de ti. Y te pido que mis hermanos y yo, Señor, podamos manifestar en obediencia a esto que tú nos estás pidiendo. Que siempre pensemos en los demás y no en nosotros mismos. Perdónanos por nuestras malas actitudes, por la dureza de nuestro corazón. Perdónanos por las veces que hemos cerrado nuestro corazón y nuestra mano para ayudar a alguien. Perdónanos cuando hemos volteado la vista. Trae a tu iglesia, Señor, una actitud de arrepentimiento y un quebrantamiento en el corazón para poder vivir tu palabra. Gracias por tu gran amor y por tu bondad. Que nunca se nos olvide, Señor, que tú nos has rescatado y nos has dado vida y que no tenemos nada con qué pagarte todo lo bueno que has sido con nosotros. Bendice, Señor, a cada familia, a cada hombre, a cada mujer, joven, anciano y niño que hay en este lugar y aquellos que han de venir, Señor. Te lo pedimos en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Y te damos gracias.